una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro. Y en este espacio Somos Cuentistas te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Dominar los corazones exige fuerza, una fuerza especial, le dijo su padre cuando Ida volvió en sí. Una fuerza que suelen tener aquellos que son desalmados, las personas de helada sangre azul. Las personas de helada sangre azul están entre nosotros. Tal vez forman parte de nosotros mismos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué parte de ti, de tu propia sangre, está helada? Si quieres saber qué esconden estas preguntas, escucha este episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. Vamos a comentar una novela de un escritor ruso, Yuri Buida, que se llama precisamente Helada sangre azul. Un título extraño, pero solo en apariencia. Una novela publicada por Automática Editorial y traducida por Yulia Dobrovolskaya, una gran traductora rusa establecida en España. Un monstruo de la traducción, en palabras del editor. He comenzado leyendo algunos párrafos del libro. ¡Ay, los rusos! Nuestros queridos escritores rusos, tan cercanos y ahora tan desconocidos. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в глазах лежит печаль. Ничего теперь не надо нам. Никого теперь не жаль, но когда весенней вестницей вы пойдете вдали... Mi generación, bueno, los que éramos lectores, creció leyendo a los clásicos rusos y franceses. Los seguimos considerando como los autores que llevaron a su cenit la novela clásica, la novela realista, esa que describe personajes singulares, historias únicas que nos descubren la vida interior de los personajes, la vida social, narrados por un narrador que todo lo ve, que lo ordena a su manera y que nos lo va contando con gran maestría. Se sigue leyendo a los clásicos rusos, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, a Chekhov y a los ya clásicos del siglo XX, a Pasternak, a Nabokov, a Grossman, a Solzhenitsyn. Bueno, Vasily Grossman es el último de esos grandes escritores rusos que ha tenido éxito en nuestro país, que ha sido leído por un gran abanico de lectores. Sí, claro que he leído a Grossman, me dice algún amigo cuando le pregunto por Vasily Grossman, pero ya después de Grossman...
Тихо шепчет дьякон седенькой, за поклоном бьет поклон y метет. ¿Qué pasa con los escritores rusos actuales? Vamos a ver, mi primer contacto con la literatura rusa actual fue en una tertulia literaria de Ronaldo, en la que comentamos La quinta esquina, una novela de Israel Meter. El título, La quinta esquina, hace alusión a un juego, entre comillas, que practicaban con los prisioneros políticos en las cárceles del mundo soviético, mientras los pegaban y los torturaban. Consistía en que buscaran la quinta esquina de una habitación, que naturalmente no existía. La novela es un relato en primera persona, de fondo autobiográfico, en donde se relata la vida de una persona corriente, un judío ruso como el autor, en la época stalinista. Presenta una vida, un mundo social, donde las relaciones amorosas y de amistad se quiebran continuamente, donde sobrevivir es un milagro. Su valor universal reside en las preguntas y en las reflexiones que hace sobre la vida humana el autor, en la libertad formal con la que escribe, mediante la que mezcla recuerdos y fantasías, realiza saltos en el tiempo y digresiones variadas que nos trasladan una rara sabiduría, un asombro permanente ante todo lo que ocurre. Mi siguiente contacto con la literatura rusa de nuestros días vino de la mano de la concesión del premio Nobel a Svetlana Alexievich, a la que se consideraba públicamente como una periodista más que como una escritora. Bueno, interiormente, cuando salió en los periódicos, me pregunté, ¿el premio Nobel a una periodista? Bueno, como ahora nos hemos preguntado, ¿el premio Nobel a Bob Dylan? Solo había entonces un título en español, Las voces de Chernóbil, pero fueron apareciendo otros, y me llamó especialmente la atención El fin del Homo Sovieticus. Parecía por el título pues un ensayo, lo compré. Cuando lo leí, la verdad es que me asombró. No es un ensayo, es algo así como una novela de novelas, compuesta de montones de relatos de gente normal y corriente que cuenta aspectos importantes de su vida, que se relaciona, que se ve afectada por sucesos extraordinarios. Alexievich da voz al hombre corriente. Desde el punto de vista literario, son novelas, pues eso, con muchas voces. Crea una especie de mezcla de polifonía y multiperspectiva sobre los acontecimientos. La autora es como el director de orquesta, que ordena las historias como quien ordena la entrada y salida de instrumentos, pero claro, sin partitura previa. Alexievich va con su grabadora y cuaderno a escuchar a las personas. Hace cientos de entrevistas y luego confecciona esas asombrosas novelas de relatos, esos asombrosos conjuntos de relatos. Yo creo que su estilo tiene antecedentes en el Libro Negro de Grossman y Ehrenburg, pero en resumen hay que leerla. Sin duda, al primer escéptico que conquistó ha sido a mí. Y ahora Yuri Buida, nuestro Yuri Buida. Bueno, es uno de los grandes novelistas rusos actuales. En España están traducidas dos de sus novelas, El tren cero y El hada sangre azul, las dos traducidas por Julia, las dos publicadas por Automática. Ha sido un periodista de sucesos y en su trabajo se ha recorrido toda Rusia, como nos va a comentar o nos comenta Darío, el editor. Esta experiencia le permite mostrar una enorme galería de personajes en sus novelas. El estilo de Yuri Buida nos recuerda al del realismo mágico latinoamericano, pero en un mundo totalitario eslavo. Es una especie de realismo mágico del mundo comunista, como nos recordaba en la tertulia Ronaldo. Y la verdad es que guarda muchas semejanzas con las historias y el estilo de Ana Blandiana, la escritora rumana. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в глазах лежит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого. No puedo hablar ni siquiera de lo poco que sé de la literatura rusa actual, porque nos llevaría pues un poco de tiempo.
Pero para aquellos que añoran las grandes novelas de la literatura rusa clásica, a esos que añoran a Tolstoy, a Dostoyevsky, incluso a Grossman o a Pasternak, les recomiendo El abuelo, de Alexander Chudakov, la vida de una familia en una pequeña ciudad en el período soviético, que destila amor a la tierra, a las labores más elementales, pero también, paradójicamente, amor a los libros, amor a la educación, a la piedad, fe en los seres humanos que sobreviven, que se mantienen con una rara dignidad en medio de la barbarie. Стояли в театре в углу за кулисами, а за вами словами звеня. Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел: молодой да удаленькой, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали... y no puedo olvidar a una pequeña editorial, Nevsky Prospekt, dedicada a la literatura rusa, que trata de hacernos llegar muchos de estos autores, tanto clásicos como actuales. Bueno, y sobre todo que me perdonen los rusos por la pronunciación de los nombres, que seguramente estaré diciendo disparates. А потом города, степь, дороги, проталинки. Я забыл то, чего не хотел бы забыть. El reloj de la africana dio las 3 de la madrugada, justo cuando la vieja se deslizó fuera de la cama. Así empieza Helada sangre azul, una vieja que se levanta en la madrugada, que se arrastra hasta una jefatura de policía y muere en la puerta antes de que pueda hablar o revelar algo importante sobre unos crímenes que tienen aterrorizada a la ciudad. Así empieza, como si fuera una novela policíaca. Este comienzo es uno de los momentos culminantes de la etapa final de una vida, la de la actriz Ida Ezmorio. La novela es la recreación de esa vida y de Chudov, la ciudad que la vio nacer, en la que vivió también las últimas décadas de su vida. Una ciudad rusa de fábula, creación del autor, una ciudad que parece un Macondo eslavo. El editor de Automática, Darío, decía en la tertulia que la novela está basada en la vida de una actriz rusa real, Valentina Karavaeva, la protagonista de la película Mashenka, un éxito en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Alguien ha buceado un poco más en la historia de este libro, más allá de leerlo, pero ¿suena a alguien el nombre de Valentina Karavaeva? La de la peli de Valentina Mashenka. Karavaeva es la protagonista real de Mashenka. Entonces, Mashenka es una película real que, tal y como aparece en el libro, se estrenó en la URSS durante la guerra y, a pesar de ser una película mediocre en cuanto a argumento, tuvo un éxito brutal entre las ciudades, precisamente porque reflejaba la cotidianidad de la vida soviética. Entonces la gente se cosía la fotografía de Valentina Karavaeva, que era la protagonista real de Mashenka, a sus casacas y tal. Bueno, pues Valentina Karavaeva tuvo un accidente, como tuvo Ida Ezmorio, que le partió la cara en dos, acabó yendo a la URSS casado con un diplomático, volvió a la URSS y murió en la miseria absoluta a los 82 años. Y una vez muerta, en su casa escurrieron pilas y pilas de bobinas de película
porque ella lleva 25 años grabándose en soledad, pues, interpretando los grandes papeles del teatro soviético y bueno, el teatro universal en realidad. El personaje de Ida es en realidad un trasunto de Valentina Caraballo. Y incluso se hizo un documental sobre ella y tal. O sea, el propio personaje de Ida, que a priori parece un personaje verosímil, ¿no? En muchos sentidos, es un personaje real. Y muchos de los elementos que salen a colación en el libro son historias reales. O sea, es una compilación de historias terribles, pero que muchas de ellas son ciertas, ¿no? Buda escribió un libro de memorias y contaba que él ha viajado por toda Rusia como periodista, ¿no? Entonces era periodista de sucesos. Y entonces viajaba en general por la Unión Soviética y pues, iba a pueblos bastante infames. Entonces él generalmente viajaba como podía, muchas veces en autostop. Y él contaba que una vez lo cogió un camionero. Entonces al entrar en la cabina vio que tenía la cabina llena de bolsas, de fardos. Y entonces él está ahí intentando hacerse sitio y lo solucionó, no te preocupes porque son coles, o sea, tíralas por ahí y tal. Entonces el camionero le llevó al pueblo al que el Buda iba y siguió. Entonces al día siguiente lo que estaba en la primera plana de los periódicos era que habían detenido a este señor, que no era un camionero, sino que era un asesino en serie, y no eran berzas, sino que eran cabezas, lo que llevaba en su camión. Entonces, esto es Rusia. Y Rusia es esto, entre otras muchas cosas, ¿no? Mucho de lo que vemos y leemos aquí es un reflejo de la Rusia real, o sea, de la Rusia de hoy o de los últimos 20 años, que ha sido una locura, o sea, ha sido un desmadre absoluto en muchísimos sentidos. Ronaldo recalcaba en la tertulia que es importante no perder de vista al leerla, que el eje central de todo este relato es biográfico. Y es importante porque la novela está repleta de personajes secundarios, de personajes incidentales, pero está también trufada de fábulas, de relatos dentro del relato. Las novelas se escriben con dos o tres cosas, ¿no? Tienen dos o tres cosas que son la sustancia. La sustancia de esta novela es la biografía de Ida. Está claro, o sea, esta mujer muere. Cuando me hacen un flashback y me dan el hito fundamental de su vida, que es la muerte de Fina, que es una actriz ponderada, una actriz que representa un montón de cosas, y luego empieza a construirse el entorno del pueblo, su antepasado, el abuelo. O sea, empiezas a ver toda una cosa enorme, pero te das cuenta que si no hay una intención de hacer una biografía, no hay novela. O sea, las biografías son la intención de un autor de hacer simulacros de vida. Las biografías noveladas no tienen por qué, o no suelen muchas veces reducirse a una trama vertebral con una tensión. Ya la biografía es un recipiente capaz de englobar un montón de posibilidades como las vidas de la gente. La novela, desde luego, es biografía, pero también es el retrato fabulado de un mundo social, un mundo creado por el autor. Pero como toda obra de ficción, como toda gran novela, lo importante no solamente es lo que cuenta, es cómo lo cuenta, cómo está construida, cómo es su lenguaje narrativo. Sí, no lo vamos a negar. El Hada Sangre Azul tiene una construcción literaria compleja. Confieso que en la primera lectura me despistaba en algunas cosas, pero vamos a tratar de ponerlo fácil con la ayuda de Ronaldo.
Lo primero, la verdad es que no es complicado, sino disfrutable. Es su lenguaje. Lo utiliza para crear un mundo que parece en algunos momentos mágico. Lo utiliza también para transmitir emociones con unas imágenes plásticas, a veces fantásticas, pero la verdad, muy bien conseguidas. Me puse a leer el libro y una de las cosas que me atrapó enseguida fue un extraño, misterioso paralelismo que fui viendo en detalles y en cuestiones generales y en la concepción misma del libro entre este libro y el realismo mágico o 100 años de soledad, incluso esta especie de Macondo eslavo, ¿no? El chudo que es una especie de lugar con patriarcas, matriarcas, gente variopinta, cosas esperpénticas, situaciones, incluso todo el juego con el arranca con una situación crítica que es la muerte de Ida Moiro y luego hay una especie de flashback con una serie de juegos temporales que ya podríamos ir después matizando, comentando, hurgando en tratamiento temporal que me parece súper interesante. Esto me recordó también lo del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón, ¿no? Que es un momento crítico y después hay un flashback enorme en 100 años de soledad, que el flashback va precisamente en 100 años de soledad a la reconstrucción de Macondo, a los orígenes, y el flashback aquí arranca, está Ida con el momento crítico luego está la relación con Fina, con la muerte de Fina que enseguida aparece, y luego hay un flashback que lo que es una exploración de la prehistoria, ¿no? de la novela, que es el pueblo, incluso el pueblo antes de Ida, en la infancia de Ida y los ancestros y tal. Y luego he visto yo siempre en este tipo de libros post-perestroika, del postcomunismo, de los soviéticos o de los autores de Europa del Este y tal, he visto que hay una especie de neorrealismo mágico socialista, que es una cosa rarísima. Siempre tienen una intención de distorsionar la realidad, de enfocar cosas con todo el espectáculo propio de realismo mágico o de reflejar cuestiones totalmente reales que parecen, para un lector ajeno a estos contextos, que parecen cosas de otro mundo, ¿no? Esto me atrapó desde el primer momento y me ganó por ese lado, pero definitivamente el autor por lo que me conquista a mí es por el lenguaje, ¿no? Tiene un uso impresionista del lenguaje, una capacidad espeluznante de recrear detalles, de que nos metamos ahí en cada situación, los olores, todas las cosas tienen una función y tienen un lugar Luego me pareció muy atractivo en este libro el hecho de que pertenece a la estirpe de las grandes novelas. Tiene la ambición de las grandes novelas, estas cosas que ya no se llevan, ¿no? La novela totalizadora, la novela que pretende decirlo todo, ¿no? Es una novela que son una fauna, una multitud de personajes, situaciones inolvidables, escenas, símbolos, todas estas cosas que se expanden, que se te quedan pegadas en la memoria y que cuando terminas la lectura tienes la sensación de que has vivido, ¿no? Una vida que no es tuya. Lo segundo ya introduce una complicación, y es que tiene un narrador un poco extraño. Empieza El Hada Sangre Azul con un narrador frío, en tercera persona, distante, ese que habla del reloj de la africana, dio tal hora, justo cuando la vieja... Pero después de los 2 primeros capítulos, en el capítulo 3, aparece un narrador en primera persona, un narrador testigo, y además un testigo privilegiado de la vida de Ida Edmorio, su sobrino, que habla de ella con calor. Vamos con Ronaldo para explicar este complicado narrador. La primera vez que se menciona el narrador es arrancando el capítulo 3, que dice: Ida Edmorio era mi tía favorita, me llamaba Viernes, era mi mote callejero que en su boca sonaba como un sortilegio mágico. Es curiosa que esa sea la entrada, esta es la página 17,
O sea, la página 10, o sea, enseguida, capítulo 1 o 2 que son pequeños, y el tercero, el tono del tercero es diferente al tono del 1 y del 2 con respecto a lo que está contando. Es un tono donde se hacen muchas cosas en esas pocas líneas de cara al lector, ¿no? Dice, Ida Esmoiro era mi tía favorita, me llamaba Viernes, era mi mote callejero, que en su boca sonaba como un sortilegio mágico. Hay un montón de cosas resueltas en 3 líneas, ¿no? La relación filial de él con ella, el rol en su vida que tiene Ida, hay un tema sensible de empatía, hay muchas cosas implícitas en esas 3 líneas, ¿no? Y es la primera vez que nos sitúa al narrador, ¿no? Antes de eso está el capítulo 1 y 2, que lo que hace, que Pablo lo notó muy bien, pero yo le doy un carácter, iba a decir de truco, pero no quiero usar el término truco, que suena a ilegalidad, ¿no? Hay una manipulación del estado anímico del lector. Lo primero que ocurre es que Ida muere y que se cuentan las condiciones en torno a la muerte de Ida, lo de las tórtolas y tal. Ese es el capitulito 1 y el capitulito 2, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Lo que pasó, pues son escenas, lo que pasó y unos pequeños antecedentes. Y no nos lo narra desde la perspectiva de lo que tú bien dices, o sea, usa otros términos, usa otra manera de narrarlo. El efecto que tiene para mí esa relación del capítulo 1 y 2 con ese capítulo 3 donde dice Ida era mi tía y tal, es que el capítulo 1 y 2 es como la visión, es como un narrador en tercera persona, pero que el efecto que provoca en el lector esa es la visión que tienen los demás sobre lo que pasó a Ida. Es como la novela, si empieza diciendo, si la novela esta, lo primero que yo leo es Ida Esmoiro era mi tía favorita, me llamaba Viernes, tal y tal y tal, un día en la mañana de la noche se levantó después que tocaron a su puerta, fue a la comisaría. Si empieza a contar así, lo que cambia, no digo se pierde ni nada, porque no es que se pierda o se gane nada, simplemente lo que cambia es que no tenemos la visión externa de la situación de Ida, tenemos la visión, digamos, entrañable de ese narrador. Lo que sí es claro para mí es que si la novela empieza situando a ese narrador, si hubiese empezado desde el capítulo 1 situando a ese narrador hubiese tenido que estar presente toda la novela, claramente, porque es la puerta por la que entras a la novela. Pero ese narrador lo que hace es dejarnos entrar por otra puerta, que es la puerta de una mirada objetiva, la mirada del pueblo, ¿no? La vieja Ida, cuando murió, el borracho la arrastró, las piernas le colgaban, el otro, la gente decía no sé quién, tal. Nos hace entrar a la novela por esa puerta de las cosas están ocurriendo más allá de mí. Y eso es lo que en todo caso técnicamente autoriza al narrador a asomar la oreja, en el capítulo 3, la nariz, decir, no, yo soy, esta es mi abuela, o sea, mi tía, y después se esconde otra vez. La novela, si empieza con el narrador diciendo yo, mi tía era Ida, le voy a contar su historia, pues ese narrador no puede desaparecer más en la novela. Ahora, no sé si te aclara la idea. El hecho de que aparezca en el capítulo 13 y que antes nos haya dejado vivir de manera objetiva lo que está pasando, quiere decir que nos está familiarizando con una manera de tratar la biografía de Ida, con un código que es lo que se ve más allá de mí. Las cosas aquí están ocurriendo. Entonces después eso permite que con naturalidad aceptemos, al menos yo lo acepté de manera natural, que se esconda y que vuelva a aparecer y que se vuelva a esconder, que se diluya, ¿no? Claro, o sea, ese juego extraño. Yo creo que ese juego extraño tiene consecuencias importantes en la novela, ¿no? Para mí la consecuencia primera es que el narrador no es el administrador de nada en la novela. O sea, la sensación de vida, de independencia, de biografía que tiene la novela se da porque el narrador no es el administrador de nada. No es el que desde el primer momento dice voy a contar la historia de mi querida tía Ida, que fue un genio del teatro y que nadie la conoció. No, o sea, él deja que Ida sea un personaje más allá de él y lo hace de manera tal que nos olvidamos de él, de manera intencionada. Ahora, si el narrador hubiese estado presente todo el tiempo en la novela, tendríamos otra novela completamente distinta, pero también yo creo que este narrador, desde que se diluye, que sea fantasma, es peligroso. Pero
pero tal vez lo más difícil sean las digresiones y las alteraciones temporales en la narración. El autor va contando historias de personajes, fábulas, al mismo tiempo que nos va hablando de la vida de Ida Edmorio. Al final uno tiene la impresión de que la historia central, esta historia de la vida de Ida, la va relatando de una manera fragmentada. A ver, esta es una novela que no tiene multiperspectivas narrativas, ¿no? Pero sí es polifónica, que eso es una cosa que siempre se confunde. Ahora con el narrador vamos a meternos en ese mundo un poco porque las cosas se nos mezclan en esta novela. A ver, las multiperspectivas son una novela narrada por distintas perspectivas, igual que William Faulkner narra Mientras agonizo. Bueno, esto tiene un solo narrador, no tiene muchas perspectivas narrativas, pero sí tiene eso que Kundera le pone nombre haciendo la analogía con la música, que es la polifonía. Y eso es lo que hace difícil a veces también este tipo de novelas. Las novelas polifónicas, igual que la música polifónica, por eso es un término importado de la nomenclatura de la música. O sea, la polifonía son varias líneas melódicas que conviven. Y muchas veces el problema de la polifonía es que ninguna predomina por encima de la otra, o logran establecer una especie de relevo, de equilibrio. Entonces, en esta novela, si te pones a ver, hay como muchas historias que van sucediéndose. Hay momentos que no están cronológicamente ubicados. La herramienta fundamental de esta novela, en términos de tratamiento del tiempo, es la digresión. O sea, por supuesto, la digresión es prima hermana de la elipsis. Las digresiones son esas ramificaciones de historias paralelas. Es como si al autor se le fuese la olla. Entonces el orden no es lineal, no es un salto al pasado y una reconstrucción lineal, es un salto al pasado y una reconstrucción rara, fragmentaria. Y eso está ligado a la polifonía. Cada cual canta, o sea, cada historia canta con su propia voz, va teniendo una existencia como si se fuese ahí flotando, ¿no? Pero fíjate en el resultado final, en el cuadro final, que a mí me parece fabuloso. Y sobre todo me gusta, como a Ronaldo, el lenguaje, las palabras con las que nos va contando, nos va relatando la historia. ¿De qué habla el hada sangre azul? O mejor, ¿qué me dice a mí el hada sangre azul? Nos habla de nosotros mismos. Me habla a mí por lo menos del paso del tiempo en nuestra vida. Toda biografía, aunque sea novelada, relata las distintas etapas por las que pasa el personaje o la persona, su forma de vivir la juventud y la vejez, de hacer frente a las adversidades y a la felicidad, a todo lo que nos sucede. El hada sangre azul es un espejo, una construcción para mirarnos hacia adentro, a nuestra propia vida, como toda gran novela. Para empezar, narra cómo se construye una vocación, un destino. Ida recordaba la tarde en la que fue al circo y vio a una amazona sobre un caballo negro que galopaba en círculos por la arena. En el circo se dio cuenta de que los aplausos y la boca negra de pintalabios de la amazona eran su camino, su destino. Fue entonces cuando decidió ser actriz. Dice el autor que solo pesaba 25 kilos y medía 125 centímetros. Decidió ser una gran actriz, la encarnación del amor y la felicidad. Cambió su nombre de Tania a Ida. Nació como persona.
Luego vino la embriaguez, las borracheras de la juventud, los errores de la juventud. El autor pone en boca de Cabo, el amigo de Ida, lo siguiente: de jóvenes solíamos juzgar la vida desde lo alto de libros aún no escritos y papeles aún no interpretados. Creíamos en un Dios que habitaba nuestras almas y por eso éramos crueles con los demás. El Dios de los otros nos parecía un ser mezquino, inferior al nuestro. Entonces todavía no comprendíamos que no se ha de creer en Dios, que hay que amarlo como se ama a un hijo. Yo también me creía superior, en mis creencias, en mis ideales, mis dioses. Y era cruel con los que me sostenían y cuidaban, con sus méritos, con sus miedos, con sus creencias. No me daba cuenta de su esfuerzo titánico de supervivencia y de superación, de su esfuerzo por cuidarme. Ida conoció también el amor. Su relación con Holupiez fue un éxtasis, como siempre es un éxtasis cuando conocemos el amor. Los 11 meses que había vivido con el general Holupiez habían sido un éxtasis, una locura, un sueño, dice el autor en la novela. Pero sabemos que el amor es fugaz, transitorio, por lo menos en esa etapa de éxtasis. Más tarde, Ida le confesó a su prima, la madre de Viernes, ese extraño narrador testigo: me enamoré muchas veces, pero nunca he aprendido a amar. Aunque nadie lo confiese, la mayoría no sabemos amar. No sabemos amar a la pareja. Cada uno piensa que es el otro el que no sabe. Pocos tienen la lucidez de reconocerlo, de confesarlo, como lo hace Ida en la novela, como lo hacía Lev Nausbaum al final de su vida, el autor de Ali y Nino. Y al final viene la vejez, la soledad última que se presiente. Ida, ya en su 30 cumpleaños, ve el derrumbe, la soledad del final. Un ser que se va apagando lentamente, volviéndose loca a solas consigo misma, en la sombra de las sombras. Eso escribe Yuri Buida, eso pone que escribe Ida en su diario. Y luego fue entonces cuando por primera vez cruzó por su cabeza la idea de que justamente en eso, en los intentos de encender una estrella en el vacío, se resumiría su vida, y por primera vez sintió miedo. Así también se resumirá nuestra vida. Somos una débil luz que quiere brillar como una estrella. Nuestra vida se medirá por la intensidad del brillo, y solo sabremos al final el papel que hemos interpretado, el brillo que hemos alcanzado. Y luego solo quedará de nuevo el vacío. El monólogo final de las 3 hermanas de Chekhov es
buena parte del corazón del libro. Pasará el tiempo y nosotras desapareceremos para siempre. Nos olvidarán nuestros rostros, nuestras vidas, y cuántas hermanas éramos, pero nuestros sufrimientos se convertirán en alegrías para los que vivan después de nosotras. Todo actor debería leer El hada sangre azul, un homenaje al oficio de la interpretación, un homenaje al teatro. Dice Buida que todo arte es un homenaje al Dios que muere y renace. En su libro se habla mucho de teatro y del arte, del artista en general. Para Buida, el artista está a caballo entre los que buscan el poder, esos que son los hombres de helada sangre azul, con los que comenzamos, y los hombres de sangre caliente, dominados por sus emociones, dominados también por los dominadores. El artista necesita la sangre caliente, las emociones para crear, y necesita tener algo de helada sangre azul para ejercer sus conocimientos técnicos, su maestría, su dominio sobre su inspiración. El escritor debe saber tachar, dice Buida. Кто вам целует пальцы, куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, La novela de Yuri Buida es una obra abierta, compleja técnicamente. Léela. Disfruta de sus personajes, de sus fábulas, de su lenguaje. Disfruta de la construcción del personaje central de Ida Edmorio. Disfruta de la descripción que hace el autor de ese pueblo mítico en el que vive Ida. Ida, que se mantiene en la soledad y en la miseria con una extraña dignidad. La felicidad engorda era su frase favorita. Encuentra tus propios mensajes en la novela. Te está esperando para hablarte. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Volveremos. Матросы не пили про остров, где растет голубой тюльпан.